Doctor, ¿me pone como anfitrión para compartir pantalla? Sí, doctor, ya está. Puede estar compartiendo. Ya está habilitado. Me avisa, doctor. Sí, ya está habilitado, doctor. Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a lo que es la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. En cuanto a lo que es el segundo curso multidisciplinario en Derecho, últimas modificatorias. Y tenemos el módulo penal. Ya nos tiene acostumbrados el doctor Walter José Tello Osorio, quien va a desarrollar el tema de la prisión preventiva, la evolución jurisprudencial y criterios actuales. El temario propuesto para esta sesión es los presupuestos legales, los pronunciamientos recientes de la Corte Suprema del Perú, el arraigo y el peligro procesal, además de algunos casos emblemáticos. Estimado doctor, a nombre de nuestro decano, el doctor Franche Barría Montesinos, recibe el saludo cordial del Consejo Directivo, del Consejo de Fiscalización y adelante, estimado doctor, y además recordar que el doctor es postdoctorado en Derecho y doctor en Derecho. Buenas noches, doctor, y bienvenido a esta plataforma. Buenas noches, estimados colegas. Buenas noches al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Vamos a tener el tema de hoy con respecto a la prisión preventiva, su evolución, la jurisprudencia y criterios actuales de lo que está viniendo a partir de la fecha, ¿no? Comenzamos con la prisión preventiva. ¿Qué es realmente lo que es? Tenemos el concepto de lo que es una prisión preventiva, estimados colegas. A veces en la práctica diaria podemos creer que es el primer paso hacia la condena, pero una forma de responder ante esta gravedad de hecho, eh, debemos ser claros desde un inicio. La prisión preventiva no es una pena, porque ni puede serlo, ¿no? Por definición, es una medida cautelar, provisional y excepcional, ¿no? Y la naturaleza, lo que se busca acá es castigar por lo que se hizo, sino asegurar que la justicia pueda llegar a conocer la verdad y dictar, pues, que sea una sentencia justa. Entonces, la única finalidad de la prisión preventiva es garantizar, ¿no? Como podemos ver ahí, es garantizar que el proceso se desarrolle de manera correcta y que la persona imputada no huya, y a efectos también pues de que no altere las pruebas, que es lo que principal, lo que se busca, ¿no? Vamos a ver cómo es el respaldo normativo y algunos ejemplos de manera concreta. En la casación 996-2024, Tacna, hay establecido con toda claridad de que la prisión preventiva no puede aplicarse por la gravedad del delito o la alarma social, porque convierte en una sanción anticipada y pierde pues toda legitimidad de manera constitucional, ¿no? Esto significa que no solo basta decir que es un delito grave, sino que entonces podría ir preso, porque todo esto debe ser demostrado y con pruebas de manera contundente. Imaginemos un caso práctico, ¿no? De un comerciante o un profesional de nuestra región que es investigado por un delito de una pena elevada, ¿no? Y si esa persona tiene casa propia, familia, hijos, tiene un trabajo estable y toda la vida vive en la comunidad, entonces la casación 1412-2025 Cusco nos dice pues que no procede la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el fin de la medida ya está cumplido. Todos en todos los arraigos, lo que está garantizando pues el presente, el juicio, porque bastan pues menos intensas como la comparecencia restringida o el impedimento de salida del país, ¿no? Otro ejemplo, tenemos pues la casación C26-2024, ¿no? En la cual pues nacional, en la cual se precisa que incluso si una persona tiene arraigo, pero es insuficiente, esto por sí solo pues no justifica su detención, ¿no? Solo cuando se suma a otros requisitos legales, como por ejemplo pues sirve, esto cobra pues una
de carácter provisional, podemos decir, ¿no? Porque debe cesar de inmediato tal como lo ordena pues la Aclaración 1402-2025, al señalar que la medida no es definitiva, sino la vigencia depende de cómo se persiste las circunstancias de la cual motivaron esta medida. En resumen, podemos decir que la prisión preventiva está al servicio de la justicia, claro está, no es un instrumento de castigo, pero los operadores de justicia debemos tener pues esta labor de vigilar que siempre como principio rector, que la libertad en el estado natural es la libertad pues de toda persona, ¿no? Y esto tiene sus inicios pues en la evolución que ha tenido la prisión preventiva. Podemos decir que hasta antes del año 2004 la realidad era pues distinta, ¿no? Porque nos regía el Código de Procedimientos Penales del año 1940. Y este sistema era pues totalmente inquisitivo, ¿no? Allí la prisión preventiva se aplicaba pues como regla general, ¿no? Bastaba con la simple imputación y la gravedad del hecho para detener a una persona. No se exigía demostrar que existía un riesgo real, ¿no? Se presumía el peligro de fuga y los plazos eran pues indefinidos y terminaba pues actuando como una medida anticipada prácticamente, ¿no? Y aquí el criterio era detener para investigar y no al revés, ¿no? Que decía que debería ser investigar para detener. Ahora la prisión preventiva es la excepción en la actualidad y no la regla. Luego, a partir pues, del año 2004, con el nuevo Código Procesal Penal, que se inicia pues en el Distrito Judicial de Huaura, adopta pues un modelo acusatorio y garantista, ¿no? Aquí podemos hablar pues de la igualdad de armas, ¿no? Tanto para el Ministerio Público, para la defensa técnica, ¿no? Y el juez. Entonces, no basta pues la sospecha, ahora se exige pues unos requisitos estrictos y tal como lo establece pues el Tribunal Constitucional en la sentencia 003-2022, que dice que el legislador ha querido romper con la vieja práctica de usar pues la detención como regla y para convertirla en última ratio solo cuando exista pues otra forma de poder garantizar este proceso. Pero la evolución no se detuvo ahí, ¿no? El decreto legislativo 1585 del año 2024 dio un paso más y elevó la pena. Como sabemos, ya no es de 4 años, la pena gravosas, sino de 5, ¿no? Debe ser mayor a 5 años, ¿no? ¿Y esto qué significa en la práctica? Que la prisión preventiva queda reservada únicamente para los delitos graves, ¿no? Ya no procede ya, por ejemplo, para hurtos simples o lesiones leves, como podemos ver, digamos, unos ejemplos claros, ¿no? Antes de 2004, una persona imputada por hurto simple con pena máxima de 3 años podía ser enviada a prisión solo por una denuncia, ¿no? Hoy, con la reforma del año 2024, esto es imposible porque lo confirma pues la casación 1245-2025 Arequipa. Si la pena prevista en el tipo penal no supera los 5 años, la prisión preventiva está prohibida, porque cualquiera sea la gravedad que se le atribuya solo en delitos como robo agravado, por ejemplo, tráfico ilícito de drogas o corrupción, donde la pena debe superar los 5 años. Y nosotros pues debemos defender como el derecho fundamental a la libertad de la persona y aplicar pues la norma tal como está diseñada y que es pues garantía, ¿no? de un debido proceso. Cuando hablamos de los presupuestos legales, ¿no? De la prisión preventiva, tenemos que remitirnos al artículo 268 del Código Procesal Penal, y las cuales son 3, ¿no? Graves, ¿no? La primera es graves y fundados elementos de convicción, ¿no? ¿Qué significa esto? Que graves es porque son relevantes, son serios y tienen el peso pues, probatorio. Y fundados porque se apoyan en hechos concretos y que son pues verificables, o sea que es razonable que el delito ocurrió
y que la persona es realmente el autor del hecho. Y así lo establece pues, la casación 749-2024 Moquegua, que dice que deben ser hechos, no suposiciones. La sindicación directa, como huellas, objetos incautados o declaraciones que sean consistentes. La probable pena debe ser superior a los 5 años. Y esto está en el artículo, en el decreto legislativo 1585 del año 2024, que subió de 4 a 5 años, como ya lo hemos manifestado. Y esto significa que la prisión preventiva está reservada solo para delitos graves, ¿no? Igualmente, la casación 1245-2025 Arequipa, que precisa que si la pena no supera los 5 años, la prisión preventiva está prohibida, ¿no? Con respecto al peligro procesal, debe ser real y demostrado. Este básicamente es el corazón del tema, porque nunca se presume, sino realmente debe probarse. El peligro de fuga, por ejemplo, que es el riesgo de no comparecer medido precisamente por el arraigo, ¿no? El peligro de obstaculización, que es el riesgo de alterar pruebas o de presionar testigos. Sobre esto tenemos la casación 996-2024 Tacna, que en la sentencia dice que la gravedad del delito o la alarma social no crean peligro automático. Si no hay arraigo sólido, por ejemplo, casa, familia, trabajo, no hay riesgo. Aunque la pena sea alta, y esto complementa pues, con la casación 2064-2024, donde el peligro de obstaculización requiere hechos concretos, no el temor de lo que podría pasar, ¿no? Como ejemplo, digamos, si hay riesgo, si vive más de un mes en una pensión sin vínculos, no es sino un vecino de toda la vida, entonces, si tiene, se puede corroborar el arraigo, ¿no? Esto lo confirma pues el Tribunal Constitucional en la sentencia 003-2022, donde la exigencia simultánea garantiza que no se prive de libertad a nadie sin razones sólidas ni demostrables, ¿no? Hay una narrativa con respecto al arraigo, siempre se ha discutido sobre el arraigo de calidad, ¿no? Depende mucho sobre esto, que no debería haber el arraigo simple o el arraigo solamente arraigo o arraigo de calidad. Y sobre esta discusión se ha pronunciado, pues, ¿no? En términos sencillos, podemos decir que el arraigo es el vínculo real, debe ser estable y verdadero, que une a una persona con su entorno, ¿no? Entonces, no es un requisito que valga por sí solo para poder liberar o detener, ¿no? Sino es un termómetro para saber si existe realmente riesgo de fuga o no. Y la ley lo clasifica pues de 5 formas, ¿no? El arraigo domiciliario, familiar, laboral, económico y social. Y cuanto más vínculos sólidos tengan, será pues mucho mejor, ¿no? Pero hoy en día pues ya no basta decir tengo domicilio, ¿no? Hablamos de arraigo de calidad. ¿Qué significa esto? Que no valen los vínculos fingidos o meramente formales. Y esto ya lo estableció ya la casación 47-2024 Puno, donde el arraigo de calidad es pues aquel auténtico que se puede demostrar y que es efectivo. No basta una dirección falsa o un contrato de alquiler sin uso, ¿no? Porque debe haber una presencia real y un motivo serios para que hagan creer que permanecen realmente en el lugar, ¿no? Sobre esto también la casación 412-2025 Cusco, ¿no? Que en el interior del país el arraigo también tiene rostro propio, porque no se puede medir con la vara digamos, de la ciudad. El arraigo también se construye con la permanencia de los años, ¿no? En una comunidad, por ejemplo, el trabajo en la tierra, si los hijos estudian, la familia y la localidad, todos lo conocen, entonces esto también es un arraigo válido y de calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un agricultor que vive 30 años en su comunidad, ¿no? Con una familia estable, con tierras y es conocido por todos,
pero no tiene, digamos, un título ni boleta de pagos porque trabaja, lógicamente, en las tierras, ¿no? En la agricultura, pero por sus vínculos son reales, sólidos, entonces esos sí son arraigos, pues, ¿no? Reales, ¿no? ¿Por qué se dice que hay arraigo insuficiente? ¿No? Que es cuando el juez dicta, pues, la prisión preventiva, ¿no? Y eso genera a veces confusión, porque el arraigo insuficiente, muchas veces escuchamos frases, por ejemplo, no tiene domicilio y se va preso. Pero realmente esto significa que la persona no cuenta con vínculos sólidos, ¿no? Y estables. O sea, no tiene residencia fija, ni trabajo, ni familia cercana, ni bienes que lo aten en el territorio. Pero estos no se nos basta para detenerlos, sino hay otro factor determinante que la pena probable también debe superar pues los 5 años. Y esto lo ha dicho pues la casación 626-2024 nacional, que señala que el arraigo insuficiente no es causa por sí solo para dictar prisión, sino la valoración debe ser conjunta. Si hay arraigo débil, pero la pena es baja, no procede solo cuando se suma a una pena grave superior a los 5 años, ¿no? Y esto hay ejemplos, pues, claros, ¿no? Cuando no basta el arraigo insuficiente, imaginemos una persona que hace un mes en la ciudad, llegó a la ciudad, ¿no? Vive una pensión sin contrato y no tiene un trabajo fijo, se le investiga por hurto simple, cuya pena máxima es de 3 años, ¿no? Aquí no hay poco arraigo, ¿no? No hay un lugar, tampoco tiene lugar a prisión. ¿Por qué? Porque la pena es leve, no existe un incentivo fuerte como para huir, y aplicar esta medida pues sería de manera arbitraria, ¿no? ¿Cuándo sí se justifica esto? Cuando en el mismo escenario podemos ver que una persona que recién llega, ¿no? Pero tiene vínculos estables y es investigada, por ejemplo, por robo agravado o tráfico ilícito de drogas, donde la pena sí supera de los 8 a 10 años, aquí sí cambia la lógica, ¿no? Falta de arraigo, pero la pena grave es igual a un riesgo no probable, ¿no? Y con respecto al peligro de obstaculización, podemos ver que realmente no es sino pues este riesgo de que el imputado altere, destruya o oculte pruebas, ¿no? O que presione a testigos, ¿no? De una manera indebida. Y esto pues con el fin de impedir de que se conozca realmente la verdad, ¿no? Pero desde el principio esto no se puede suponer ni basarse pues en el temor de lo que podría pasar más adelante. Con respecto a esto, la casación 2064 del año 2024 nacional nos dice que el peligro de obstaculización no se presume y no basta argumentar que podría influir o que tiene los medios para hacerlo. También se requieren hechos, ¿no? Hechos concretos que sean objetivos y demostrables, lo cual pues va a permitir concluir que existe una amenaza real para que la investigación nos sirva pues para acreditarlo, ¿no? Y la ley y la jurisprudencia nos señalan como ejemplos amenazas directas o indirectas, intentos de contacto indebido con quienes conocen el hecho, pues borrando o manipulando archivos digitales, destrucción de objetos o documentos, o incluso ofrecer beneficios, ¿no? A cambio de cambiar, por ejemplo, una declaración, ¿no? Sobre esto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 003 del 2022, nos señala que privar de la libertad a alguien basándose solo en la posibilidad abstracta de que altere pruebas es inconstitucional, porque la medida solo es legítima cuando existen datos objetivos que revelan que esta conducta está próxima o ya ha comenzado. Entonces, como abogados debemos pues defender y debemos pues, tener siempre presente que fundamentar en hechos, no en sospechas. Solo así podemos pues, mantener un equilibrio entre garantizar el proceso y respetar la libertad de la persona, ¿no? Como ya hemos analizado en los principios complementarios, los tres presupuestos indispensables para aplicar la prisión preventiva, pero decirles algo importante, que cumplirlos no es suficiente, porque existen tres principios complementarios que actúan como un filtro final, ¿no? Como es, por ejemplo, la subsidiariedad,
la proporcionalidad y la motivación reforzada, ¿no? Por ejemplo, empecemos por la primera. El significado es claro que la prisión preventiva es la última opción, ¿no? Solo se justifica cuando no existe ninguna otra forma menos gravosa que pueda garantizar este proceso. Y no podemos privar de libertad a una persona si basta con ordenarle que se presente periódicamente, que no salga de la jurisdicción o que rinda una caución económica. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia 0034-2022. El juez está obligado a agotar las alternativas antes de decretar la detención, porque si hay una medida que protege el proceso sin encerrar, es la que debe elegirse, ¿no? Luego viene pues la proporcionalidad, ¿no? Y aquí nos preguntamos, ¿realmente es una medida adecuada para el fin que persigue? No podemos usar pues esta herramienta excesiva para un riesgo leve, ¿no? Imaginemos pues un caso de una persona investigada por un delito grave, pero con arraigo sólido, con casa, esposa, hijos, aunque cumple los requisitos básicos, aplicarle sería pues desproporcionado. Como recuerda la Casación 996-2024, Tacna, no se puede igualar la intensidad de la medida con la gravedad de la pena, ¿no? El riesgo es el que manda pues no la sanción futura. Y el tercero, quizás el más importante, es controlar la labor judicial, ¿no? Esto está pues también en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú. El debido proceso y también las motivaciones en las resoluciones judiciales, ¿no? No basta pues con decir la resolución debe explicar detalladamente por qué hay indicios de que la pena supera los 5 años. Porque sí, por qué existe riesgo real y sobre todo por qué ninguna otra medida menos gravosa lo podría aplicar. Sobre esto se ha pronunciado la Casación 1402-2025, que nos dice que una motivación genérica que solo repite fórmulas legales es insuficiente, pues debe contener razones concretas que cualquier persona puede entender, ¿no? La motivación de las resoluciones judiciales es por esto pues que surgen muchas apelaciones, ¿no? Porque una indebida motivación, ¿no? Hay también agravios que no están bien sustentados en las resoluciones. Imaginemos pues un comerciante que es investigado por corrupción. Si el juez dice que hay indicios, la pena es de 6 años y que podría huir, eso no es válido, porque le falta pues aplicar estos principios, porque el juez debe analizar que tiene familia, que tiene bienes registrados. Basta con prohibirle pues, salir del país y presentarse cada 30 días, ¿no? O sea, medidas con restricciones. Entonces, respetar pues, la subsidiariedad y proporcionalidad, solo si demuestra que estas medidas no funcionarían, podría ordenar pues, la prisión preventiva. Como vemos, debe elegirse la medida menos gravosa, ¿no? Y estos principios pues, nos recuerdan que la libertad es el estado natural de la persona y la restricción es una excepción que debe estar debidamente justificada. Con respecto a los pronunciamientos de la Corte Suprema, no más. Con respecto a los pronunciamientos de la Corte Suprema, nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 269, nos da la regla básica, ¿no? El peligro de fuga se valora considerando el arraigo, la gravedad de la pena y el comportamiento del imputado, ¿no? Pero a través de sus casaciones se le ha dado forma precisa a estas reglas para evitar que atenten contra la libertad. Y hay 3 criterios fundamentales que hoy son de obligatorio cumplimiento. La Casación 996-2024 Tacna nos dice que el delito no crea riesgo automático. Quizás el error más frecuente en la práctica, creer que porque un delito es grave, el imputado va a huir, ¿no? La Corte Suprema es tajante al decir que la alarma social, la condena pública o la gravedad de la sanción no sustituyen pues el peligro procesal. El riesgo debe demostrarse con hechos y no presumirse pues por su naturaleza. Y esto se alinea básicamente con el artículo 268
¿no? del Código Procesal Penal, que exige que el peligro sea real y no sea, pues, hipotético, ¿no? Un ejemplo sería, pues, un ingeniero que tiene casa, esposa, familia, vive en la ciudad y es investigado por colusión, ¿no? Es un delito que prevé de hasta 8 años de pena. El juez dice que colusión, por tanto hay riesgo. Aquí estaría, pues, meramente equivocado, porque tal como lo resuelve esta casación, si existe arraigo sólido, la gravedad por sí sola no justifica, pues, la prisión, ¿no? Bastan medidas menos gravosas como la prohibición, ¿no? O impedimento de salir del país. Tenemos la casación también 1412-2025 Cusco, donde el arraigo es nuestra realidad, ¿no? En una sentencia que nos recuerda que el derecho no puede aplicarse con una sola medida, ¿no? Sino que debe respetar la forma de vida y la cultura de la región, ¿no? Porque muchas veces en la práctica hemos escuchado decir: no tiene título de propiedad, no tiene contrato de trabajo formal, entonces no tiene arraigo. Y por esta decisión es que la Corte Suprema viene a romper este error, estableciendo, pues, un criterio fundamental, que el arraigo no es solo papeles, sino documentos inscritos. Con respecto a la revisión de la prisión preventiva, tenemos la casación 1402 Cusco, ¿no? Empecemos por la base legal que dice el artículo 273 del nuevo Código Procesal Penal, que es claro al establecer que la prisión preventiva puede ser revisada en cualquier momento, ¿no? Ya sea de oficio o de parte. Pero en la práctica, pues, nunca ocurre de oficio, siempre tiene que ser de parte, ¿no? Tiene la defensa técnica, es la que tiene que estar, pues, al tanto siempre ¿no? de su patrocinado, ¿no? Para que pueda solicitar esta medida, ¿no? Y bueno, aquí, pues, cambian las circunstancias, porque de la cual han motivado, pues, su dictado, ¿no? La Corte Suprema ya lo ha establecido en una casación que refuerza este criterio. Con la vigencia de la medida depende exclusivamente de que persistan, pues, los presupuestos que la justificaron en su momento, ¿no? Si desaparece el peligro procesal, si se consolida el arraigo o la situación cambia, entonces la prisión debe cesar de manera automática, sin esperar el plazo máximo que se ha establecido. ¿Y qué significa esto? Que no es una decisión inamovible, pues, ¿no? Porque todo puede cambiar en el tiempo. Una persona que al inicio no tenía domicilio, no tenía trabajo, ¿no? Y empieza con una actividad formal, o incluso cuando avanza la investigación y el riesgo de alterar pruebas desaparece, entonces la ley establece que es una obligación, una revisión, ¿no? Debe realizarse de manera obligatoria de 3 a 6 meses, ¿no? El juez tiene que volver a analizar, cumpliendo con los tres presupuestos, tal como lo ordena, pues, el Tribunal Constitucional en la sentencia 0034-2022, al señalar que mantener una medida cautelar cuando ya no hay riesgo, vulnerando, pues, el derecho a la libertad, ¿no? Con respecto al control de plazo, ¿no? Y el silencio del fiscal, ¿no? Ahí ya, ya. Con respecto al control de plazo, ¿no? Y el silencio fiscal, digamos, ahí el abogado de la defensa técnica tiene que siempre estar al tanto con respecto al tiempo y a los plazos, ¿no? Y todo esto se apoya, pues, en el artículo 284, ¿no? Del nuevo Código Procesal Penal, que regula que el trámite de la solicitud de cese de prisión preventiva establece que, presentada la solicitud, ¿no? Se corre traslado al Ministerio Público para que en el plazo de 10 días se pronuncie, pues, el fiscal, ¿no? Ya sea aceptando o formulando sus observaciones. Y una regla fundamental es que, vencido este plazo, sin contestación, se entiende que no hay objeción y el juez debe resolver conforme a derecho, ¿no? Y esto está establecido, pues, en la casación 370-2025 nacional, lo cual confirma, pues, que el plazo es perentorio. El silencio no es indiferencia y equivale a aceptación, ¿no? Siempre que la petición esté fundamentada en derecho y en hechos
realmente comprobados, ¿no? Aquí vale decir que el cese por vencimiento del plazo legal más silencio del fiscal, ¿no? Si se dicta una prisión preventiva de 9 meses por robo agravado, cuando faltaban 5 días que se venciera el plazo, ¿no? La defensa técnica presenta una solicitud de cese, argumentando que al vencerse el plazo sin sentencia firme, la medida pedía pues, su sustento conforme al artículo 272 del Código Procesal Penal. Se corre traslado al Ministerio Público, quien indica pues que no se opone y que va a revisar el expediente. Pero si transcurren los 10 días legales y nunca presenta un escrito formal de esta observación, la decisión del juez, aplicando el artículo 284, resuelve que habiendo transcurrido el plazo de 10 días sin pronunciamiento, ¿no? del Ministerio Público y haberse cumplido el plazo máximo de duración, procede pues declarar el cese de la prisión preventiva y disponer su inmediata libertad, ¿no? O sea, no basta que el fiscal diga sí estoy de acuerdo, sino que la ley exige un pronunciamiento, ¿no? Expreso dentro del plazo, y el silencio después de aceptar no exime pues esta obligación y genera pues un efecto favorable al imputado, ¿no? Si vemos un desvanecimiento de riesgo más falta de respuesta, en los hechos, pues digamos, un ciudadano que fue detenido al inicio por arraigo insuficiente, a los 6 meses puede presentar una solicitud de revisión, demostrando que ya tiene domicilio fijo, estable, y su familia pues se ha trasladado a la ciudad, es decir, el riesgo había desaparecido. Entonces el fiscal, al ser notificado, responde de manera verbal que está de acuerdo y lo que lo va a analizar, por ejemplo, ¿no? Pero nunca presenta un escrito fundamentando ni observando dentro de los 10 días que establece la norma. Y en la decisión, el juez invoca pues la casación 1185-2024 nacional, ¿no? Que el traslado es una etapa esencial, ¿no? Si el titular de la acción penal no ejerce su derecho de contradicción en el plazo establecido, se tiene pues por conforme con la petición, siempre que esta sea pues seria y veraz, ¿no? Y por lo tanto pues ordena sustituir la prisión por una comparecencia restringida, ¿no? Y esto lo podemos resumir también en el artículo 284 del nuevo Código Procesal Penal, donde el cual se traslada por 10 días, sin respuesta, se tiene pues por aceptar la solicitud. Lo mismo ocurre en el artículo 272 del nuevo Código Procesal Penal, los plazos máximos de 9, 18 o 36 meses vencen sin cesar de manera automática, ¿no? Aquí los plazos pues son perentorios y el silencio pues cuando pase el tiempo, ¿no? Vale como aceptación y la ley protege la libertad cuando no hay oposición oportuna. No se observa que no es en los plazos, sino también pues encontramos que el fiscal cumpla su deber de pronunciarse en tiempo y forma, si acepta de manera verbal, pero no escribe, si recibe no responde, el derecho de autoridad está pues del lado de la defensa técnica, ¿no? Y esto se concatena pues con el artículo del Código Penal, del cual dice la letra, vamos a revisar el artículo, ¿qué dice el artículo? A ver, permítanme leerlos. El artículo 343 del Código Procesal Penal, control de plazo, dice, 1, el fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiera vencido el plazo. 2, si vencido los plazos previstos, el artículo anterior, el fiscal no dé por concluida la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al juez de investigación preparatoria. Para estos efectos, el juez citará al fiscal y a las demás partes a una audiencia de control de plazo, quien luego de revisar las actuaciones y escuchar a las partes, dictará la resolución que corresponda. Y esta parte de lo que muchas veces los abogados no lo leen o no lo invocan, ¿no? Y es muchas veces que han ganado muchas veces de control de plazo nomás los casos y ha salido en libertad su cliente, ¿no? Dice el tercer acápite, si el juez ordena la conclusión de la investigación preparatoria, el fiscal en el plazo de 10 días debe pronunciarse solicitando el sobreseimiento o formulando acusación según corresponda, ¿no? Su incumplimiento acarrea responsabilidad disciplinaria
en el fiscal. O sea, también puede llamar un llamado de atención, ¿no? Por parte del juez. Y con respecto a los pasos sobre la prolongación y la adecuación de la prisión preventiva. Vamos a hablar un poco sobre esto, que no es pues una decisión fija porque tiene pues reglas claras, ¿no? Y los pasos son definidos. Vamos a verlo a veces de una manera sencilla, ¿no? Se aplica como si cumple pues los tres requisitos, ¿no? Que son los inicios serios, la pena a mayor a 5 años y el riesgo debe ser demostrado, ¿no? Esto lo dice pues el artículo 268 y 272 del nuevo Código Procesal Penal. La prolongación nos dice que no se alarga automáticamente para emplear de 18 a 36 meses, con el fiscal de pedirlo antes de que se vence el plazo, justificando pues dificultad especial en la investigación y que sigue existiendo pues el riesgo. Pero según la casación 1185 del año 2024, solo se prorroga por razones reales, no por rutina, ¿no? A veces pues el Ministerio Público dicta, pues, solicita la prisión preventiva de 9 meses, en la cual debe, pues, culminar con su investigación, pero por falta de tiempo, lo único lo que hace es decir, pues, el proceso cambia, ¿no? La forma digamos, de su pedido, de su solicitud, ¿no? Y pide, pues, más tiempo, ¿no? De 18 a 36 meses. Ya lo ve como un proceso ordinario. Entonces, es ahí cuando tiene que demostrar realmente si existe o no existe más tiempo para poder investigar, o es que le faltó realmente en 9 meses, eso podría haber concluido con su investigación, ¿no? Pero depende por la carga, no sé, pero siempre tiene que estar atento ahí la defensa técnica, ¿no? Para poder dirimir esto. Con respecto a la revisión y la adecuación, como ya hemos dicho, de 3 a 6 meses se revisa pues, de oficio o de parte, ¿no? Y si el arraigo mejora, desaparece pues el riesgo o vence el plazo. Se cambia pues por una medida más leve, ¿no? O se levanta también el pedido de la prisión. Y esto lo vemos también en la casación 1402-2025, donde dice que es dinámica, si cambia la situación, también cambia la medida. Y como regla práctica podemos decir pues que una vez que se ha presentado la solicitud, el fiscal, como ya hemos dicho, tiene 10 días para responder, se acepta, pero no escribe, ¿no? Debe ser pues de manera escrita ese plazo, se tiene que estar de acuerdo, y el artículo 343 del nuevo Código Procesal Penal, con la casación 370 del año 2025, el silencio en el plazo vale como de una conformidad, ¿no? Y debemos, pues, con respecto a esto, a esta recomendación, que es muy sencilla, pero bien fundamental, debemos ver más allá de las palabras, ¿no? La prisión preventiva es una herramienta al servicio de la justicia, pero nunca debe convertirse, pues, en un fin en sí mismo, ¿no? Recordemos que la libertad es la regla y la restricción es la excepción, ¿no? Y todo debe hacerse, pues, en hechos, ¿no? En pruebas reales y estricto cumplimiento de la ley y la jurisprudencia. Como abogados y operadores de justicia, nuestra labor es garantizar que nadie sea privado de su libertad sin razones verdaderas y demostrables, ¿no? De antemano, pues, agradezco al Colegio de Abogados del Cusco, ¿no? Y por su atención y, bueno, compartir con ustedes, pues, ¿no? El derecho juntos. Muy agradecido, estimado doctor. Muchas gracias, estimado doctor. Excelente participación y las precisiones en cuanto a lo que es la prisión preventiva, estas situaciones que se dan día a día y que están colapsando también algunos juzgados penales. Muchas gracias, estimado doctor Walter. Es un gusto también tenerlo nuevamente en esta plataforma virtual del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. En esta ocasión se ha emitido lo que es la resolución que también estaremos haciendo llegar el día de mañana, 523-2024-2000 CD 26 ICAG CD
Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que en su parte considerativa es amplia, pero en cuanto a la parte resolutiva, como ya hemos compartido también su currículum de lo que es el estimado doctor, en cuanto a lo que es el postdoctor en Derecho y doctor también en Derecho, pero en su artículo primero, en la parte resolutiva, reconoce, felicitar y reconocer en la participación que viene siguiendo día a día el curso de actualización en Derecho, que tiene 15 módulos al doctor Walter Tello. Como siempre, ya hemos felicitado y reconocido previamente al doctor en la anterior sesión, pero ahora estaremos haciendo llegar también esta resolución que emite y firma nuestro decano, doctor Fran Chevarría Montesinos. Estimado doctor, esta resolución también estaremos haciendo llegar, como las anteriores, que ya también los inscritos ya lo conocen, estaremos en pronta coordinación. De repente, sus últimas palabras y saludo en esta sesión del día de hoy, lunes 15 de junio. Sí, muy agradecido, estimado doctor, y muy agradecido a los colegas presentes, muy agradecido también al ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que me permiten dar esta participación. Y como recomendación, pues siempre debemos estar atentos a las normativas vigentes, a los nuevos cambios que están habiendo pues en nuestro código, esta normativa legal. Debemos siempre actualizarnos y solicitar, pues, ¿no? Defender realmente el derecho, ¿no? Como dicen los grandes ilustres, ¿no? Nosotros no defendemos delincuentes, ¿no? Defendemos personas, ¿no? Defendemos derechos fundamentales, ¿no? De la persona. Y eso se lo establece, pues, el artículo 1 de nuestra Constitución, ¿no? Entonces, esta es una recomendación básica para todos los colegas que aprendemos, pues, día a día el derecho y en las distintas ramas que siempre llegan, pues, como patrocinados y de tener, pues, una defensa, pues, de calidad, acorde, pues, al sistema, a la actualidad de lo que estamos siempre de manera académica, aprendiendo día a día. Muy agradecido, doctor, y muy agradecido por este espacio. Muchas gracias, estimado doctor. Un fuerte abrazo desde la ciudad imperial del Cusco. Esta fue la sesión del doctor Walter José Tello Osorio, que ya tuvo el día también anterior en cuanto a la sesión civil. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Estaremos con todos ustedes también comunicando las próximas sesiones. Muy agradecido, doctor. Muy agradecido. Buenas Un noches. abrazo, doctor. Buenas noches.